¿Qué tal, mi gente de Petronoticias? Estas son las noticias del cambio. Noticias contra el narcotráfico, las bandas criminales. Mira el video hasta el final y compártelo. Seguimos golpeando con contundencia las estructuras del narcotráfico que amenazan la seguridad global. En Buenaventura, Valle, la policía incautó 600 kilos de cocaína ocultos en un contenedor proveniente de Guayaquil, Ecuador, y con destino a Ningbo, China. El alcaloide, avaluado en más de 99 millones de dólares, habría permitido la distribución de 1.5 millones de dosis en mercados internacionales. En lo corrido de 2025, la policía ha incautado más de 408 toneladas de cocaína, debilitando las finanzas del narcotráfico. En la vía Neiva-Palermo-Huila, nuestros policías incautaron 17 toneladas de marihuana, avaluadas en más de 700 millones, que eran transportadas desde Páez, Cauca hacia Bogotá. Este resultado refleja la efectividad del control territorial y el compromiso de policía en la lucha contra el narcotráfico. Cada acción firme contra el delito es un paso más hacia una Colombia unida y en paz. En las últimas 48 horas, a través de Interpol en Colombia, la policía entregó en extradición a 9 ciudadanos colombianos requeridos por los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. Entre ellos se encuentra alias El Negro Frank, segundo al mando de la estructura criminal de alias El Loco Barrera y exintegrante del grupo delincuencial Los Zetas de México. La cooperación internacional con Interpol es fundamental para enfrentar el crimen transnacional y fortalecer la seguridad global. Avanzamos con determinación en la desarticulación de estructuras criminales que amenazan la tranquilidad y la paz en los territorios. En Florencia, Caquetá, la policía capturó a alias La Mona, cabecilla de las redes de apoyo a estructuras residuales del Frente Rodrigo Cadete del Estado Mayor Bloques y Frente. Era requerida por el delito de secuestro. Durante más de 9 años, alias La Mona realizó actividades de inteligencia criminal contra la fuerza pública y coordinó acciones ofensivas de esta estructura, además del secuestro de un firmante de paz en Cartagena del Chairá, Caquetá, quien posteriormente fue asesinado. En Ocaña, norte de Santander, en coordinación con el ejército, la policía neutralizó a alias Gerson o Henry, francotirador y explosivista del Frente Carlos Armando Cacua Guerrero del Elm, con más de 14 años de trayectoria criminal. Era parte del anillo de seguridad de alias Chungo o Frijolito, cabecilla de zona de esa estructura. Se le atribuyen 5 ataques contra la fuerza pública, en los que murieron 4 policías y 2 soldados, y resultaron 6 militares lesionados. Se le atribuyen 5 ataques contra la fuerza pública, en los que murieron 4 policías y 2 soldados, y resultaron 6 militares lesionados. En Ibagué, Tolima y La Vega, Cundinamarca, la policía capturó a alias Vladimir y alias Mauricio, cabecillas de zona del Clan del Golfo autodenominado EG. Eran los encargados de expandir la presencia criminal de esta estructura en el Tolima, mediante homicidios selectivos y quema de buses de transporte público. Se les atribuyen más de 12 acciones criminales en Córdoba, Tolima y Bolívar, por extorsión, porte ilegal de armas, concierto para delinquir y homicidio, una operación que refleja el compromiso institucional por la seguridad y tranquilidad de los colombianos. La autodenominada exfiscal de Hierro y actual concejal de Medellín fue denunciada ante la Comisión de Disciplina Judicial por presionar a testigos para que consiguieran falsos positivos de su despacho como investigadora, junto con otros actores de la Fiscalía y la Policía. En abril de 2022, la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía de Medellín denunció ante la Comisión de Disciplina Judicial de Antioquia al abogado Alex Alberto Morales por aparentemente presionar a testigos para que cambiaran sus versiones a favor de miembros de la oficina de Envigado. En esta investigación, que ya completa 3 años, el pasado 25 de septiembre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia compulsó copias para que sean investigados, entre otros, la autoproclamada exfiscal de Hierro Claudia Carrasquilla, el fiscal primero delegado ante el
Tribunal de Antioquia, un coronel de la policía y un suboficial de la Dijín. Compulsar copias con destino a la Fiscalía General de la Nación para que en el ámbito penal investigue los hechos que pudieran involucrar a Claudia Carrasquilla Minami, Nelson Andrés Celis Ortega, Héctor Jairo López y Mario Nicolás Cadavid. Lo anterior, de acuerdo con los testimonios de los que se hizo referencia en precedencia, recibidos en la actuación disciplinaria. De acuerdo con la decisión de la Comisión de Disciplina Judicial, la compulsa de copias se da por el recaudo de por lo menos 10 testimonios que coinciden en señalar conductas disciplinarias y penales de los funcionarios judiciales y de policía. Entre los hechos relatados se mencionan pagos u ofrecimientos para inducir falsos testimonios, manipulación de actas y declaraciones mediante libretos, así como amenazas, presiones y uso indebido de programas de protección de testigos para obtener colaboraciones o impedir retractaciones. Según documentos conocidos por Noticias 1, tales conductas podrían configurar delitos como falso testimonio, fraude procesal, abuso de autoridad y cohecho, además de faltas disciplinarias por incumplimiento de los deberes funcionales de fiscales y agentes de la Dijín. El alto tribunal también compulsó copias para que los funcionarios de la policía sean investigados disciplinariamente. Compulsar copias de índole disciplinaria a la Procuraduría General de la Nación respecto de Nelson Andrés Celis Ortega y Héctor Jairo López. Noticias 1 buscó al magistrado que ordenó la compulsa de copias, pero su secretario aseguró que este se encontraba ausente porque tiene graves problemas de seguridad, mientras que Claudia Carrasquilla aseguró desconocer el caso. Señora Bello, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio, a ti y a todos tus colaboradores. Cuénteme. No, señor. ¿Alguno de sus bienes está en manos de algún político? Bueno, los bienes míos los maneja detrás de bambalinas el senador Efraín Cepeda, el Aniano Iglesias, el abogado Aniano Iglesias, y el abogado de orquesta Abelardo de la Espriella. Pero mire, señora Bello. Momentico, sí. Camila. Vamos a escuchar una... Señora Bello lo dice con mucha tranquilidad, pero se está metiendo con uno de los senadores más poderosos del Partido Conservador, con uno de los penalistas más temidos del país y con uno de los abogados que efectivamente han estado muy cerca de todas estas denuncias, el señor Iglesias. Así es de que me imagino, señor Mono, que usted lo dice porque tiene cómo probarlo. ¿Tengo cómo probarlo? ¿Y cuáles son las pruebas que tiene? La prueba que tiene es que el señor Iglesias, cuando yo le fui a reclamar que por qué tenía mis bienes, me salió Abelardo de la Espriella. Las cosas son como le estoy diciendo, y eso lo pueden certificar ustedes. Yo, por mi parte, tan pronto cuelgue la llamada con la W, empezaré a redactar la denuncia penal contra este individuo, porque si él cree que me va a manosear a mí, Julio, se equivoca. El Mono Abello no me daba miedo antes, mucho menos ahora. A mí me parece que lo que queda es una triste sombra del Mono Abello y una caricatura, y si él cree que me va a presionar a mí o que va a amenazar a mis amigos, pues se equivoca, porque si quiere pelea, la pelea se la voy a dar, y como la quiera. Señora Bello, tiene usted la palabra. Te tomo la palabra, Abelardo, la pelea sigue, tú y yo. Seguimos adelante, señora Bello. Seguimos adelante. Muñequito bien vestido, no te preocupes. Seguimos adelante. Okay. Seguimos no te adelante, tengo miedo. Narcotraficantes. Seguimos Mariquita. Adelante. Seguimos adelante, narcotraficantes. Mariquita. Narcotraficantes. Ladrón, bandido. Te has vuelto un bandido, ladrón. Seguimos adelante, bandido. Eres bandido. ¿Te quieres quedar con la Universidad Autónoma? Bandido. La Universidad Autónoma, por favor, ni la conozco. Sí, ni conozco la Universidad Autónoma. Ni siquiera conozco la Universidad Autónoma. Te has quedado con un pocotón de bienes, un poco gente. Eres un delincuente, eres el abogado más delincuente que tiene Colombia. Todo empieza por la comida. No puede ser que esta ciudad que se precia de ser una ciudad cosmopolita tenga como plato insignia el ajiaco, hermano. El ajiaco es un potaje carcelario de papa con pollo. Eso es lo que le dan a los presos. Mira el daño que hace ese tipo de comida. Mira lo que le hicieron a Juan Manuel Santos, cómo quedó. Sí, que han acabado. Ha vuelto nada. No, en eso se lo acepto. Ha vuelto nada. No hay nada más rico que una arepa de huevo, weón. No, a mí no me gusta. Tampoco le gusta. Marica, fíjate. Pero entonces, Oye, ¿qué? Pero ¿qué o sea, entonces, huevón, solo Macala. Sí, no me diga jamás que el Estado aniquiló la Unión Patriótica. La Unión Patriótica la aniquiló. Es muy difícil conversar con personas con cemento en el cerebro, de verdad. Pero tampoco. Sí. Tiene que decir eso, podemos estar de acuerdo. No. Sin que me diga es que ese es el problema de cuando usted le capturan las fuentes de la historia y las vuelve en memoria. La Unión Patriótica tuvo una tragedia porque le mataron mucha de su militancia y gente que no tenía nada que ver. Gente del ejército metida ahí, gente del DAS metida ahí, gente del Si querés, cambiemos de tema que no tenés ni idea, entonces no sabes discutir.
Pero pues estoy hablando de un hecho que está básicamente... No está probado lo que usted dice. A la Unión Patriótica, a los que más... Sí. Hay una aceptación del Estado colombiano. Puede que usted no esté de acuerdo con esa sentencia. Es la que está proponiendo un revisionismo histórico acá. Además, termino yo insultado que tengo cemento en el cerebro. Cemento en el cerebro, está muy joven para ser tan ignorante. Yo voy a agarrar lo menos peor que me diga. No, lo menos peor no. A mí no me gusta que desconozcan el conocimiento de la historia. Que está desconociendo aquí. Usted está lanzando afirmaciones que no son. El consenso histórico se llama fascismo histórico. ¿Cuál consenso histórico? Yo solo le muestro a usted la suerte. La Corte Interamericana está capturada por la izquierda. Sí, señor. No por las FARC. Está capturada por la izquierda latinoamericana. ¿Le pongo los nombres? Costa Rica y... Pero por supuesto, muchachito, te falta vivir. No, a ver, yo creo que la Corte Interamericana tiene una legitimidad como para establecer qué pasó. No tiene ninguna legitimidad. Para mí no la tiene. Distintas versiones. Tuvo un proceso contencioso. No la tiene. Y examinó una cantidad de factores y tomó una decisión. No es cierto. Son lobistas. Procesos de años. Son ONGs lobistas que tienen oficina diagonal a la Corte. Yo he ido a la Corte, yo he ido a litigios en la Corte, yo trabajé en la Fiscalía, yo vi cómo distorsionan las pruebas, yo vi el temor reverencial que se le tiene a exaltar la memoria en contra de las fuentes de la historia. Ese es el primer problema que tenemos. Llega a la presidencia, va a deshacer los reconocimientos que hizo el Estado colombiano de los crímenes que se cometieron contra la Unión Patriótica. Oye, te hago una pregunta. ¿Sabías que 6 de los que se suponían desaparecidos en el Palacio de Justicia tienen pruebas de ADN? Jamás repita que es que el Estado colombiano fue el exterminador de la UP, porque no es cierto. Yo creo que a la UP los exterminaron las FARC. Durante más de una década, decenas de colegios en todo el país quedaron abandonados. Eran los llamados elefantes blancos de la educación. Hoy, gracias al compromiso del gobierno del presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Educación, logramos recuperar 73 proyectos educativos. De las 73 obras, 39 de ellas ya fueron entregadas a más de 21,000 niños y jóvenes que ahora estudian en espacios dignos y modernos. Hubo una lucha permanente, una lucha que duró casi alrededor de 23, 24 años. Me sentí muy alegre y emocionada por estrenar nuestro nuevo colegio. Mire ya hoy lo que hay, un mega colegio. La verdad estamos muy felices porque vemos que se ha realizado un sueño. Con una inversión de 215,000 millones, devolvimos esperanza a las escuelas vivas y comunidades que vuelven a creer. Hola, acabamos de terminar una reunión que nos emociona mucho, nos llena de orgullo y de satisfacción con el proceso de comunidades negras y con el Comité de Impulso a la Universidad Unipropia, porque celebramos primero la promulgación del decreto 1098 que abre las posibilidades para la creación de las universidades negras, afro, raizales y palenqueras, pero sobre todo esta universidad que será la punta de lanza, será el referente para que ellos en su autodeterminación creen su universidad y cuenten con el respaldo técnico y financiero del Ministerio de Educación Nacional, y así el derecho a la educación superior empiece a expandirse hacia aquellas regiones, hacia aquellas comunidades que han sido olvidadas, que han sido excluidas y que han sido víctimas de flagelos como el racismo en la planificación centralista del derecho a la educación. Por eso este es el cambio y esto nos llena de satisfacción, y la Unipropia será una realidad. En el 21 o 22 de noviembre vamos a estar en Santander de Quilichao celebrando lo que será una primera siembra para que en mayo podamos tener materializada la Unipropia. Así que felicidades a todo el proceso de comunidades negras. Cuenta con el Ministerio de Educación Nacional. Somos su herramienta para que ustedes creen la universidad y nosotros cumplamos y les sirvamos. Gracias. Queremos dar un gran agradecimiento al señor ministro Daniel Rojas Medellín y a todo su equipo, al proceso de comunidades negras en Colombia, al equipo impulsor de la Unipropia,
por este gran trabajo al gobierno del cambio, nuestro gobierno del cambio. Un saludo muy especial al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y la señora vicepresidenta también, Francia Márquez, por este gran esfuerzo que está haciendo para que las universidades lleguen a los territorios más apartados de Colombia. La Unipropia, en cabeza aquí de nuestro ministro Daniel Rojas y todo su equipo, va a hacer que nuestras comunidades puedan lograr esos propósitos que hemos venido desarrollando hace muchos años. Entonces, de verdad, un fuerte aplauso para nuestro gobierno, el gobierno del cambio. Atención, este lunes en Señal Investigativa habla en exclusiva el narcopiloto del clan Cifuentes Villa sobre el papel que, según él, habría tenido Álvaro Uribe en la exportación de cocaína desde Medellín. La conexión entre el gobierno y el aeropuerto era el señor Francisco Cifuentes Villa. Él era el que tenía el dominio total con este señor Guillo Ángel también. Y eran los dueños del aeropuerto autorizados por el mismo gobierno. Y salieron 500 aviones y el presidente, siendo de Medellín, no se dio cuenta, le pasó lo de Samper. El círculo de narcos que rodea a un sector de la derecha en Colombia. Espere todos los detalles este lunes 3 de noviembre a las 8 de la noche por las redes sociales de la revista Raya y por Señal Colombia, la señal de la paz. Investigado por las conexiones existentes entre el narcotráfico y la clase política y oligárquica de este país. Y en este video quedó más que claro cómo incluso los hijos de los presidentes fiscales y toda esta clase de políticos están relacionados con la junta del narcotráfico y con sus integrantes. Por eso están en el tema del cartel de los soles. ¿Cuál cartel de los soles? Es que se han inventado la extrema derecha para desviar la atención de lo que es realmente importante, que es la junta del narcotráfico que maneja las rutas más importantes para enviar cocaína y para dominar el mercado de la cocaína en el mundo. Y el comprador número uno, de todos los que sabemos, que es Estados Unidos, va y se inventa una guerra en Venezuela, de acabar con el cartel de los soles, que atrapar a Maduro, que atrapar a no sé quién, porque supuestamente ellos son los que llevan la cocaína a Estados Unidos, cuando Maduro no tiene relaciones con Estados Unidos, cuando los venezolanos no le pueden meter la cocaína a los Estados Unidos, y cuando supuestamente el cartel de los soles no tiene entrada ni calidad de Estados Unidos. Entonces, ¿quién carajo le vende esa cocaína a los gringos si no es el cartel o la junta del narcotráfico, conocida, como dice el presidente, establecida en Dubái como junta del narcotráfico, que es la idea, como dice el presidente, la mayor exportación de cocaína en el mundo. Y es la organización más criminal y más peligrosa que existe en este momento en el mundo entero. Así que, a compartir este video, porque lo revelado aquí, siempre le ha dado la razón a Gustavo Petro. El tiempo siempre le ha dado la razón a Gustavo Petro. Y aquí hay unos que quieren hacernos ver que aquí nunca ha pasado nada y que ahorita este narcotráfico está cambiando cuando él estaba en la extrema derecha. Esto estaban de alto y salían millones de toneladas de cocaínas hacia el exterior y hacia los Estados Unidos y nunca dijeron nada. Así que gracias por estar aquí en Noticias y nos vemos en un próximo video.